Ya está, doctor, puede iniciar. Ya, gracias. Bien, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia de juzgamiento o continuación de audiencia de juzgamiento en el expediente número 1248-2019, seguido por el demandante Efraín Mario Rivera Castro en contra de la demandada empresa Sauder Perú Copper Corporation sobre incumplimiento de disposiciones y normas laborales en vía del proceso ordinario laboral. Esta audiencia la realizamos el día 20 de agosto del año 2021, programada para las 11 de la mañana. En esta sala de audiencia virtual interviene como magistrado Juan Porfirio Paredes Romero, juez especializado en juzgado de trabajo de Mariscal Nieto, y como especialista de audio el abogado Marco Antonio Coronel. Pasaremos a identificar a los asistentes. Demandante, diga nombre completo, número de DNI y domicilio. Señor magistrado, muy buenos días. Buenos Abogado días. Javier Antonio Villalobos Soto, con registro del Colegio de Abogados de Arequipa 5662, abogado defensor del señor Efraín Mario Rivera Castro. Lo voy a representar en mérito del artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, doctor. Él no se va a poder conectar. Bien, doctor. Parte mandada, identifíquese. Sí, muy buenos días, señor juez, con todos los Buenos días, presentes. doctor. Mi nombre es Boris Adrián Jaramillo Vilela, actúo en calidad de abogado apoderado de la empresa Sauber Perú Cooper Corporation, con registro CAL 63934. Bien. Siendo así, damos por instalar esta audiencia con presencia de ambas partes. Haremos un ligero recuento de lo tramitado hasta aquí. 19. Bien, el objeto de esta audiencia tendrá que ver con lo siguiente. Hemos realizado ya la audiencia de conciliación y varias audiencias de juzgamiento. Eh, Se han deducido excepción de oscuridad y ambigüedad en una primera oportunidad por la demandada, que ha sido declarada fundada. Luego ha sido presentado un nuevo escrito de demanda por la parte demandante. Esta ha sido objeto de otra excepción de caducidad. De modo que en anterior audiencia hemos estado en espera de la respuesta de una resolución de la instancia superior que permita establecer el estado del proceso o la regularidad del trámite de este proceso. En efecto, como
Han quedado notificados ustedes seguramente con la resolución. Con la resolución número 34, en que la instancia superior remite a este despacho el oficio número 730-2021 del 13 de julio del 2021, en que remite copias certificadas del auto de vista de fecha 28 de junio del 2021. Bien, en este auto de vista, es el auto de vista número 2, generado en el expediente o en el cuaderno 95 de este proceso. La sala declara la nulidad de la resolución número 24 emitida en audiencia de juzgamiento, por la que se declara fundada la solicitud de conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo por sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional respecto de la pretensión de restitución del vínculo laboral por despido nulo, y dispone continuar el proceso respecto de la pretensión de reposición a su puesto laboral que venía ostentando el demandante hasta el 27 de septiembre del 2019, debiendo emitirse nueva resolución conforme a ley, teniendo en cuenta lo señalado en la parte considerativa de esta resolución de vista, indica la sala. Bien, en esa medida, la audiencia tendría que retrotraerse hasta la resolución 24. Esta resolución 24 ha sido emitida en la audiencia de fecha 11 de marzo del año 2021. Teniendo en cuenta que después de la audiencia del 11 de marzo, hemos realizado una audiencia el 20 de mayo del 2021. Otra audiencia el 13 de julio del año 2021. Bien, en esas dos últimas audiencias hemos continuado el trámite del proceso conforme al cauce que se le venía dando. El día y la fecha, escucharemos a ver las posiciones de las partes antes de emitir el resolutivo correspondiente con relación a esta resolución de vista emitida por la instancia superior. Con tal motivo se usa la palabra a la parte demandante. Doctor Villalobos, ¿recibió usted el auto de vista número 2 del cuaderno 95? Sí, señor magistrado, lo tengo a la mano, en efecto. Bien. ¿Cuál es su posición, doctor? A ver, le escucho una visita acá de presidencia. Le escucho, doctor, disculpe. Sí, doctor. Yo también tengo problemas con la conexión, va a disculpar. Doctor, en efecto, en la audiencia de fecha 11 de marzo, llevada a cabo ante su despacho, mi patrocinado, por intermedio de mi persona, solicita la conclusión del proceso sin declaración de fondo respecto de la primera pretensión, que sería la restitución del vínculo laboral. ¿Y ello por qué, señor magistrado? Porque de la revisión de las contestaciones presentadas por la parte contraria y también de lo reconocido, de lo expuesto en las audiencias, quedaba claro, probado ya, que mi patrocinado sí mantiene el vínculo laboral vigente. En ese sentido, es que se solicitó la conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo, porque ya vimos satisfecha nuestra primera pretensión. Y solicitamos que continúe el proceso únicamente respecto de la segunda pretensión, que es la reposición, lo cual es accedido por su despacho mediante resolución número 24 y que fue objeto de apelación. Señor juez, el superior, en efecto, ya se ha pronunciado e indica, entre otras cosas, que el despacho no habría tenido en cuenta, ni tampoco mi persona,
que restitución y reposición es lo mismo, y que en esencia, en estricto, estamos frente a una sola pretensión. Dice, en la página número 5, en el cuarto párrafo, dice, esto sería una demanda con una sola pretensión, Bien, doctor. En su parte resolutiva, declara nula la resolución número 24 y dispone que su despacho emita nueva resolución tomando en cuenta lo expuesto. Doctor, antes de realizar una pretensión o antes de precisarle al despacho, el objeto de mi persona, de mi patrocinado, de desdoblar la pretensión, era por un tema de economía procesal, señor magistrado, porque si bien ya vimos satisfecho nuestra primera pretensión, que era la reposición en sí, la restitución del vínculo laboral, pues mi patrocinado se sentía despedido por la forma como pasaron los hechos y también porque en autos hay 1 o 2 documentos que, bueno, hacían ver que en efecto estaba despedido. Pero ello quedó claro ya cuando el abogado de la parte contraria lo manifestó por escrito y también en las audiencias, que no era así. Entonces, para no tener que iniciar otro juicio de reanudación de labores, pues él consideramos que esta suspensión es indebida. Entonces, es que en el mismo procedimiento hicimos esa diferenciación de pretensiones. 1, la restitución, y 2, la reanudación. Pero bueno, el superior ha indicado que no, que estamos frente a una misma pretensión y que el juzgado debe emitir nueva resolución. Doctor, solo quería hacer esa precisión, que en ningún momento ha sido nuestro objetivo dilatar este proceso, causar confusión, simplemente que evitar ese nuevo proceso. Mi cliente considero que tiene expedito su derecho para que vía de acción podamos solicitar y probar que esta suspensión es indebida. Quisimos hacerlo en este procedimiento. No encuentro, porque he estado buscando dispositivo alguno que impida este procedimiento, pero bueno, es el superior en grado y habrá que acatarlo. Y doctor, entonces solicitamos y nos ratificamos en nuestro pedido de sustracción de la materia respecto de nuestra única pretensión, que lo ha hecho notar así el superior, considerando que ya hemos visto o ya hemos dado por satisfecho nuestro pedido, pues queda probado que mi patrocinado sí mantiene el vínculo laboral vigente. Es todo, doctor. Bien, doctor, tendremos presente. Parte demandada tiene uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor juez. Me permito, por favor, señor juez, hacer un pequeño resumen, haciendo hincapié, digamos, en las partes más importantes de este proceso en cuanto al procedimiento formal que hemos tenido, ¿no? Cómo se han ido presentando la demanda, la contestación, la demanda, la contestación. Como dijo usted al comienzo justamente de la audiencia, nos estamos retrotrayendo al 11 de marzo del 2021, donde se expidió la resolución 24. Pues para ello hay que tener presente lo siguiente. A esa fecha, señor juez, a esa fecha solamente se habían presentado, digamos, la primera demanda, que viene a ser, digamos, para ponerlo en contexto, la primera demanda que presenta la parte demandante es donde se solicita como pretensión principal que se deje sin efecto la suspensión perfecta del vínculo laboral y la restitución inmediata al puesto de trabajo. Restitución inmediata que, señor juez, debe considerarse, obviamente, en el entendido de si estoy solicitando que se deje sin efecto la suspensión del vínculo laboral, es porque estoy presuponiendo, efectivamente, que el vínculo laboral se mantiene vigente. Y en base a ello,
Simplemente digo que se deje sin efecto la suspensión perfecta del vínculo laboral y que el trabajador vuelva a realizar, digamos, sus labores. Ese es el tenor de la primera carta o el primer escrito de demanda de la parte demandante. Bien, ante ello, Sauder presenta el escrito correspondiente de contestación de demanda y plantea el recurso, perdón, la excepción de oscuridad y ambigüedad, la cual es declarada justamente por su despacho como fundada a través de la resolución 18. Pues bien, a continuación, ¿qué es lo que viene? A continuación lo que viene es el segundo escrito del demandante, que vendría a ser su segundo escrito de demanda, donde se suponía el demandante tenía la obligación, es una responsabilidad enteramente de la parte demandante, de formular correctamente su pretensión para que no vuelva a reincidir en el tema de oscuridad y ambigüedad, y en base a ello, pues, plantear su pretensión. Pues bien, en este caso, la parte demandante replantea su posición. ¿Y por qué digo que replantea? Porque, señor juez, tenemos que tener presente nuevamente que la primera pretensión, la primera demanda, contenía una pretensión que presuponía que existía un vínculo laboral. En cambio, en esta segunda ocasión, la segunda demanda que presenta la parte demandante, pues ya no supone o ya no presupone que existe un vínculo laboral, sino todo lo contrario. Solicita la restitución del vínculo laboral por despido nulo, con lo cual, obviamente, estamos en un supuesto en el cual la parte demandante está considerando que ha sido despedido y por ello está solicitando su reposición por despido nulo. Ante esta subsanación de su pretensión, pues nosotros presentamos en el plazo correspondiente nuestro escrito de contestación de demanda, en la cual, como usted ha señalado, justamente planteamos la excepción de caducidad, porque precisamente la demanda, estando al nuevo argumento del demandante, en el sentido de que el vínculo laboral se había extinguido por supuestamente un despido nulo, pues en ese caso simplemente lo que hicimos es analizar, oye, ¿cuándo se interpuso, cuándo fue supuestamente despedido de la posición del demandante y cuándo se plantea su demanda? Pues haciendo simplemente verificando esa cronología, pues la demanda se había planteado en un plazo que no correspondía y que más bien, por lo tanto, debía considerarse fundada nuestra excepción de caducidad. Eso es digamos, lo que nosotros consideramos en su momento. Pues bien, a través de la resolución 24, su despacho, señor juez, declara fundada la conclusión del proceso que había solicitado justamente la parte demandante con respecto a la restitución del vínculo laboral por despido nulo. Y dispone la continuación del proceso respecto a la pretensión de reposición a su puesto laboral. Entendamos que en este caso lo que se estaba considerando es, ok, pese a la subsanación efectuada por la parte demandante, pues no voy a considerar la subsanación y más bien voy a retrotraerme nuevamente al inicio del proceso cuando la pretensión había sido planteada de acuerdo a un supuesto en el cual se presuponía la existencia de un vínculo laboral y solamente se requería que este vínculo laboral deje de estar suspendido, ¿no? Ante ello, nosotros justamente presentamos nuestro recurso de apelación porque justamente consideramos, señor juez, y es así como lo ha considerado, se puede leer entre líneas lo que está considerando la sala, que actuar de esta forma, proceder de esta forma, como he escrito, en buena cuenta significa otorgarse a la parte demandante una tercera oportunidad para replantear su demanda, ¿no? La demanda empezó con déjese sin efecto déjese sin efecto la suspensión del vínculo laboral, lo cual presupone la existencia de un vínculo laboral. Posteriormente se reclama un despido nulo y después, en la tercera ocasión,
se vuelve a una situación en la que lo que se está reclamando es la suspensión del vínculo, o que se deje sin efecto el vínculo laboral. Perdón, que se deje sin efecto la suspensión del contrato de trabajo. El auto de vista emitido por la sala, señor juez, consideramos justamente que ha considerado, pues, esta posición, la posición que exponemos nosotros, por lo siguiente. En el segundo considerando del auto de vista, se establece que se establece, o sea, hace una especie de pequeña cronología con respecto a las pretensiones, a las dos pretensiones principales del demandante en su primera demanda, que son dejar sin efecto la suspensión perfecta de labores y se restituye en forma inmediata el vínculo laboral. Con respecto a ello, la sala señala que el demandante justamente, con respecto a ello, la sala establece que Sauder plantea justamente la excepción de oscuridad y ambigüedad, y es por ello que el demandante justamente precisa su demanda y señala que lo único que demanda es la restitución a su centro de trabajo por despido nulo. La sala continúa y establece el siguiente análisis. Dice, de allí, justamente por eso, digamos, por esa razón, por la razón que el demandante redefine su pretensión en cuanto a que lo único que demanda es la restitución a su centro de trabajo por despido nulo, es que en la resolución 19 se declara fundada la excepción de oscuridad y ambigüedad. También se señala que el demandante, mediante escrito de fecha 14 de diciembre, procede justamente a subsanar dentro del plazo, haciendo referencia a una restitución del vínculo laboral por despido nulo. Entonces, justamente en este punto, la sala lo que está coincidiendo con nuestra posición es que el demandante en más de una ocasión ha hecho referencia a una restitución por despido nulo. Ante ello, señala, la demandada plantea su excepción de caducidad porque la demanda habría sido interpuesta fuera del plazo de ley. Y señala que, sin embargo, el juez da por admitida la contestación de la demanda, fija fecha para la audiencia de juzgamiento para el día 11 de marzo. Sin embargo, el 11 de marzo, el demandante aparentemente señala, para no verse afectado por la excepción de caducidad, pide la conclusión del proceso. Claro, el demandante no tiene argumento, nos parece. Un momentito, doctor. Ha sufrido una desconexión la parte demandante. Vamos al especialista, proceda a comunicarse. Sí. Unos minutos, doctor. Ok. Doctor, ya se está conectando. Solicita que le demos unos minutos. Está presentando problemas de conexión, me informo. Ya, está bien. Esperaremos a ver un momentito. Doctor Paredes, mil disculpas, tengo problemas con la conexión desde temprano. Sí, doctor, bien, tendremos presente. No se Gracias, preocupe. doctor.
usted, doctor Boris? Sí, bueno, básicamente decía que la sala mixta de Moquegua justamente ha advertido lo que nosotros en su momento hemos advertido también, que es precisamente que el demandante lo que solicita cuando subsana su pretensión, cuando subsana su demanda ante la declaración de fundada de nuestra excepción de oscuridad, lo que solicita el demandante es la restitución a su centro de trabajo por despido nulo. Obviamente, si se solicita en esos términos la restitución por despido nulo, lo que se está, digamos, entendiendo es que ha habido una extinción del vínculo laboral. No queda otro argumento. Pues bien, la sala también señala que en el punto 2.8 de su auto de vista, señala, digamos, la contradicción en la que se habría incurrido al emitirse la resolución 24 de fecha 11 de marzo del 2021, que es la siguiente. Dice, el señor juez, en el caso de autos, establece con la resolución 18 de fecha 29 de noviembre de 2020, fundada la excepción de ambigüedad de la demanda, y le dio 10 días al demandante para que subsane su demanda. Subsanado su demanda, con escrito de fecha 14 de diciembre de 2020, ¿quién pide? Obviamente el demandante, la restitución de su vínculo laboral por despido nulo. Sin embargo, considera la sala que no se ha fundamentado correctamente porque luego de haberse declarado fundada la excepción de oscuridad y ambigüedad de la demanda y que se haya aceptado incluso la subsanación, ahora nuevamente se pida otra redefinición de la pretensión. Con ello, señor juez, lo que dice la sala es, no se entiende por qué en un primer momento se declara fundada la excepción de oscuridad y ambigüedad. Tampoco se entiende por qué el demandante replantea, reformula su pretensión, y en la tercera ocasión, o digamos, su despacho, no se entiende tampoco por qué su despacho, en una tercera ocasión, le da la oportunidad de redefinir otra vez, por tercera vez, su planteamiento con respecto a su pretensión. Otra vez vuelvo a recalcar, señor juez, que en este caso, digamos, el tenor de las demandas ha sido el siguiente. Primero, reclama o solicita que se deje sin efecto la suspensión del vínculo laboral y que el trabajador se restituya a sus labores habituales. La segunda oportunidad, el demandante plantea su pretensión en el sentido de que se restituya el vínculo laboral por despido nulo. Y en una tercera ocasión, lo que pretende hacer la parte demandante es volver nuevamente al inicio, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que la sala ha advertido y que nosotros solicitamos justamente que se analice correctamente como debe ser. Y, digamos, la consecuencia de un correcto análisis de esta situación, señor juez, es que, como ya lo adelantó usted, se retrotraiga todo a la resolución 24, esto es al 11 de marzo del 2021, y se considere, digamos, lo siguiente. El demandante ya había tenido la oportunidad de replantear, de subsanar su demanda, lo hizo, y bueno, lamentablemente para efectos del demandante, lo hizo mal. De repente no observó que si planteaba la demanda en esos términos de despido nulo, pues obviamente lo que iba a hacer Sauder como parte demandada era verificar si en efecto en ese caso de un despido nulo se habría cumplido con el plazo de caducidad, cosa que no ha ocurrido en el presente caso, por lo que consideramos, señor juez, que su despacho debe analizar correctamente esta situación
y por consiguiente declarar fundada la excepción de caducidad y archivar el proceso. El demandante, digamos, no queda, con un daño grave, digamos, a su interés, porque en todo caso tiene la oportunidad, pues, de reformular su demanda o plantear una nueva demanda ya en otro proceso, con otra numeración de expediente, su demanda. Y bueno, quizás en ese momento lo haga correctamente, ¿no? Eso es todo, señor juez. Bien, tendremos presente. A ver, un modo de coordinación previa y a efecto de plantear esta situación de lo que se resolverá en esta audiencia, voy a señalar lo siguiente. Como ha hecho referencia a la parte demandada, y al inicio de esta audiencia también se ha señalado, inicialmente se planteó una demanda respecto de la cual se ha contestado por la empresa demandada y se ha formulado respecto a esa inicial demanda la excepción de falta de agotamiento de la vía, la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Esa excepción ha sido declarada fundada y al declararse fundada se ha concedido el plazo de 10 días a la parte demandante a efecto de que subsane las observaciones anotadas, superando la ambigüedad y la oscuridad que señalaba la demandada. Hecho ello, la parte demandante ha presentado su escrito de subsanación correspondiente en fecha 14 de diciembre del año 2020. En ese escrito de subsanación, en efecto, ha planteado como pretensión de su demanda la restitución del vínculo laboral por despido nulo con la finalidad de que, mediante sentencia judicial, se ordene su reposición. Esa demanda se corrió de traslado a la parte demandada y esta la ha absuelto mediante un segundo escrito de contestación de demanda presentado el 28 de enero del 2021, que corre a hojas 800 de autos. Ante ello, se ha realizado la audiencia el 29 de enero del 2021 y allí se ha reservado la excepción. En esta contestación de demanda se formula otra excepción, que es la excepción de caducidad, además de contestar la demanda respecto de la demanda ya subsanada. Esa excepción y la contestación es reservada para la estación procesal correspondiente. Luego de tenerse por formulada la excepción y contestada la demanda, se fija una fecha para la audiencia, para continuar la audiencia de juzgamiento. En la audiencia de juzgamiento del 11 de marzo del 2021,
se inicia la misma con un pedido de la parte demandante, consistente en la sustracción de la materia. Esto planteado al inicio de dicha audiencia. En virtud de ello, es de que se emite la resolución número 24, en que se declara fundada la solicitud de conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo. Y esta resolución 24 es objeto de apelación por la parte demandada y elevada a la instancia superior. Esta instancia superior, la Sala Superior Mixta de Mariscal Nieto, emite la resolución 2 del 24 de junio del 2021 en el cuaderno 95. Sí, en el cuaderno 95 de esta causa. Y declara la nulidad de la resolución 24. De modo que hoy día se emitirá reponiendo la causa al estado correspondiente, una nueva resolución respecto a este pedido de conclusión del proceso realizado por la parte demandada. Con relación al pedido que señala la parte demandante, el pronunciamiento sobre la excepción de caducidad, veremos al tiempo de emitir el resolutivo si es pertinente o necesario emitir pronunciamiento respecto de esa excepción cuando antes de ello el demandante ha solicitado la conclusión del proceso. Bien, bajo esos términos se emitirá la resolución siguiente. Siguiente resolución, un auto con fecha de hoy. Vistos y oídos la solicitud de declaración de conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo realizado por la parte demandada en forma oral en la audiencia de fecha 11 de marzo del año 2021 y ratificada en esta audiencia, y la absolución también de la parte demandada al respecto, realizada en aquella audiencia, y así como lo demás actuado en este proceso, entre ellos la resolución número 2 del 28 de junio del año 2021, y considerando, primero, el artículo 321 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso de autos, con relación a la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo, establece en su inciso 1 lo siguiente: concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando, 1, se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional. Segundo, en el caso de autos, la parte demandante, en la audiencia de fecha 11 de marzo del año 2021, en forma oral, y antes del inicio de la audiencia, solicita se declare la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo. Ello en virtud a que, conforme consta en la grabación de audios, en esa oportunidad señaló que ya en el escrito de contestación de demanda, la demandada señalaba que el vínculo laboral entre el demandante y la empresa demandada se encontraba subsistente, que no se había extinguido, y es en virtud de ello que esta su pretensión de la demanda subsanada el día 14, mediante escrito de fecha 14 de diciembre del 2020 sobre restitución de vínculo laboral por despido nulo, ya no tendría pie. Lo que ha ratificado en esta audiencia, más allá de que para la instancia superior, inclusive restitución y reposición significarían lo mismo. Corrido el traslado a la parte demandada, está señalado en esta audiencia que en efecto, conforme a lo señalado por la instancia superior, restitución y reposición es lo mismo, pero más allá de ello, el pedido de restitución realizado en esta
con esta demanda subsanada el 14 de diciembre del 2020, luego de la excepción de oscuridad y ambigüedad de proponer la demanda, restitución del vínculo laboral es prácticamente lo mismo e implica lo mismo que implica el despido nulo al que se refiere la pretensión de la demanda. Más allá de ello, realiza otras precisiones con relación a la resolución número 2 del cuaderno 95, el auto de vista. Pero recordando en aquella audiencia también del 11 de marzo del 2021, la demandada al absolver la demanda indica o indicó, ¿no?, de que el vínculo laboral en efecto se encontraría subsistente. Bien, tercero, siendo así y considerando que para la instancia superior en esta resolución número 2 del 28 de junio del año 2021, restitución y reposición significa lo mismo, ya nada justificaría el hecho de mantener en trámite este proceso, en el entendido que para este juzgado sí existía una diferencia. La diferencia radicaba en el hecho de que la reposición es pues aquel acto mediante el cual se restablece el vínculo laboral, en tanto que la restitución es entendida desde el punto de vista, en estos casos en particular, de cese de suspensión perfecta de labores, por el hecho de que cuando una persona se restablece en su salud, esta puede ser reincorporada o restituida en sus actividades laborales correspondientes, lo que no conlleva una reposición necesariamente, sino el reinicio de su actividad laboral. Pero bueno, entendiendo y basándonos en estas decisiones de la instancia superior y el significado que conlleva reposición y restitución, cabe respetar esa posición, quedando expedito el derecho de las partes ya en su oportunidad. Siendo así, y al margen de lo señalado y estas precisiones realizadas por este órgano jurisdiccional, se tiene que la parte mandante en esta audiencia ha ratificado su posición de que ya esta vez del todo se dé por concluida el proceso sin pronunciamiento sobre el fondo en base a una sustracción de la materia. Y dado que ha hecho las precisiones de que se somete también a lo que ha tenido precisada la Sala Superior en la resolución 2 del 28 de junio del 2021 en el cuaderno 95, bueno, y considerando ya lo establecido, no queda más que atender su pedido y declarar la conclusión del proceso, perdón, la sustracción del proceso o sustracción de la materia por conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo. Y con relación a las costas y costos del proceso a que se refiere el artículo 321 del Código Procesal Civil que se ha hecho cita, bueno, debe tenerse presente que la parte demandada, quien solicita la sustracción de la materia del ámbito jurisdiccional, es el trabajador y en virtud de ello goza de una exoneración de pago de las costas y costos procesales, por entender que tiene razones para litigar, tuvo razones para litigar. Por estos fundamentos resuelvo: 1. Declarar la sustracción de la materia, declarar la conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo por sustracción de la materia
del ámbito jurisdiccional. 2, sin costas ni costos para la parte vencida o para la parte demandante, concretamente. Regístrese y hágase saber. Traslado a la parte mandante, conforme. Conforme, doctor. Bien, parte mandada. Señor juez, ¿Cierto? solo una consulta para tener claro, digamos, el sentido, digamos, de su fallo, digamos, lacónico, ¿no? En el momento. Esta es la decisión final, no habrá transcripción absolutamente nada, solamente la parte resolutiva irá en el acta. Y ya, ok, con respecto a ello, entiendo pues que se nos está dando la razón con respecto a la declaración, perdón, a la excepción de caducidad. No, autor, no se está resolviendo la excepción de caducidad, como lo he precisado al inicio de esta resolución. La parte demandante, antes de que se emite el pronunciamiento sobre la excepción, ha pedido se dé por concluido el proceso, ¿no? Y bueno, al declararse concluido ya no tendría pie pronunciarse sobre nada ya en esta causa. Ok, entonces está concluyendo definitivamente este proceso. Sí, doctor. Tal vez quedaría agregar un punto más a la resolución, a la parte resolutiva. Lo único sería consentida ejecutoria que quede la presente resolución, archívese. Eso. Exacto. Ok. Muchas gracias, señor juez. Sí, estoy conforme. Conforme. Bien, doctor. ¿Algún pedido adicional? Demandante. Sí, doctor. Para efectos, bueno, de hacer valer mi derecho de acción, solicitaría que se me envíe en mi correo los audios, los videos de todas las audiencias. Bien. Se dispone que el especialista. Bien, doctor. Un decreto en todo caso. Siguiente decreto. Se dispone que conforme lo tienen solicitado la parte mandante y la parte mandada, se les remita a ellos las copias de las grabaciones de las audiencias, audios y videos de las audiencias de este proceso a través de sus correos electrónicos que tienen proporcionado a este juzgado. Bien. Marco, ¿estás ahí? Sí, doctor. Ya está. Bien, entonces ya les remites a los doctores. Bien, no habiendo más que tratarse por concluir esta audiencia y se dispone el cierre de la grabación de audio y video. Hasta luego con todos. Muchas gracias, señor juez. Hasta luego.